Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Librería Buena Prensa presenta Y continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer. Hoy le presentaré a un grande santo, uno de los 7 papas de Aviñón, cuando la sede apostólica estuvo en Francia. Me refiero a Urbano V, quien fue el 6º y penúltimo papa de Aviñón antes del cisma de Occidente. Es reconocida la santidad de Urbano V, de quien enseguida le presento detalles de su vida. El 6º papa de Aviñón, San Urbano V, de nombre Guillerme de Grimois, nació en Grisac, Languedoc, Francia, en 1310 y murió en Aviñón el 19 de diciembre de 1370 a los 60 años. Su pontificado, de 8 años, comenzó formalmente el 6 de noviembre de 1362. Proveniente de una familia noble, estudió en Montpellier y en Toulouse e ingresó como monje a la abadía de San Víctor en Marsella. Fue ordenado sacerdote en Chirac. Estudió teología y derecho canónico en las universidades de Toulouse, Montpellier, París y Aviñón. Recibió el doctorado que lo convirtió en uno de los mejores canonistas. Se desempeñó como profesor de Derecho Canónico, fue vicario general de la diócesis de Clermont y abad de Notre-Dame-du-Pré. Sirvió en asuntos diplomáticos de la Santa Sede y fue abad de San Víctor de Marsella. Tras la muerte de su antecesor, los recelos en el colegio de cardenales impedían la elección de entre uno de ellos y optaron por elegirlo a él por sus virtudes, conocimientos y habilidades en asuntos de gobierno y diplomacia. Al llegar a Aviñón, indicó que tomaría el nombre de Urbano, porque dijo: todos los papas que se han llamado así han sido santos. Durante su pontificado procuró la paz en Italia, Francia e Inglaterra, y aunque era francés, quiso salir de Aviñón porque sabía que Roma había sufrido por la ausencia de sus pontífices y que si la sede apostólica no regresaba a Roma, la restauración de los estados pontificios estaría incompleta. No obstante, la oposición del rey de Francia y de los cardenales dejó Aviñón el 30 de abril de 1367. El 4 de junio los romanos le entregaron las llaves de la fortaleza de Sant'Angelo en señal de bienvenida. El 9 de junio llegó a Viterbo y el 16 de octubre a Roma. Con su llegada mejoró las condiciones materiales y morales de la ciudad, restauró palacios y basílicas papales, distribuyó el tesoro entre las iglesias de Roma y maíz entre la población, restauró la disciplina del clero y estimuló la frecuencia de los sacramentos. El Papa constató que la inestabilidad italiana era insegura, calculó el riesgo de la pérdida de los estados pontificios y a estas emociones se sumó la nostalgia por Francia. De nada sirvieron las amonestaciones de Santa Brígida, quien le aseguraba que de regresar a Aviñón moriría pronto.
Además, la guerra entre Francia e Inglaterra había estallado de nuevo y su deseo por restablecer la paz fue determinante para que el 5 de septiembre de 1370 se embarcara en Corneto para llegar a Aviñón el 24 de septiembre. 3 meses después murió y fue sepultado en la iglesia de Notre-Dame en Aviñón. 2 años después, de acuerdo con sus propios deseos, su cuerpo se trasladó a la abadía de San Víctor en Marsella, donde había tomado los hábitos de monje benedictino que siguió vistiendo durante su pontificado y donde con frecuencia ocurrieron milagros en su tumba. El pontificado de Urbano V es incuestionable, pues su política ayudó a la paz en Europa, logró la pureza y la disciplina en la vida eclesiástica, rechazó todo nepotismo, fundó universidades en Cracovia y en Viena, becó a estudiantes en la Universidad de Bolonia y aprobó las órdenes fundadas por San Ignacio de Loyola y por Santa Brígida. El Papa Gregorio XI aprobó su canonización en 1375 y en 1870 fue canonizado por Pío IX. Bueno, ¿de dónde saca Marisa tantos santos? Pues de la iglesia. Levanta las piedras, Adolfo, y saca santos, ¿no? Como este Papa Santo Urbano V, Papa de Aviñón, el 6º y penúltimo Papa de Aviñón. Yo sigo platicando con Adolfo Ruiz Guzmán, él es liturgista, es también laico, y estamos hablando en torno a las profecías del Mesías, todo lo que Dios nos ha querido revelar en torno al Mesías que ha venido a ser Jesús de Nazaret. Sí, pues es muy importante que retomemos eso, y ahorita que lo que dices de los santos, cómo se da todo el tema de las conversiones, a través de lo que estaban ahí platicando, de todo lo que iba a significar el hecho de conocer las profecías y poderlas aplicar. Yo ahorita también recuerdo otra donde nos habla Malaquías, donde dice: he aquí que yo los envío, bueno, que enviará a Elías el profeta antes de que venga el Dios grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Y ponía o colocaba esa semilla en el corazón de todas las personas a los que tocaba para que se pudieran convertir. Pues comentábamos los primeros discípulos, los primeros apóstoles que llevaron la palabra a tierras tan lejanas, que llevaron ese testimonio que incluso fue lo que ocasionó que empezara a convertirse pues gran parte del mundo conocido en ese entonces. Ahí a lo mejor, y también ahí tenemos uno de los apóstoles de los gentiles muy importante, San Pablo, Saulo, donde uno de los grandes fariseos, un gran observador que había aprendido la ley a los pies de Gamaliel, o sea, no era cualquier cosa, era como si ahorita nos mandaran a estudiar liturgia allá en la Universidad de San Anselmo, con Don Jonás. Bueno. o estudiar canto gregoriano allá a Solem. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, él estaba ahí, y fue por eso que ya cuando empezó a ver cómo se cumplía y cómo se daba el cumplimiento de las profecías en Jesús, fue cuando tuvo que acercarse necesariamente ese gran proceso de la conversión, que lo vemos en la narración de los Hechos de los Apóstoles, cuando él se convierte, cuando Jesús sale a su encuentro. San Pablo. Sí. Mira, ¿te das cuenta, Adolfo, cómo todo empieza en Belén, de ahí pasa a Nazaret, Galilea, insignificante, ¿no? ¿Qué cosa puede salir de Galilea? Llega a Antioquía, al centro del imperio, Roma, la urbe, llega a Grecia, la cultura helenística, pasa a la India. Oye, como dijera San Agustín, si el cristianismo se extendió con milagros o no, el milagro es que se extendió. Claro. Además perseguidos. Incluso después hasta nosotros, o sea, a América también que llegó. Y ese es el milagro, que la tradición continúa. O sea, este mensaje profético es tan vigente, es tan actual, que todos los días seguimos haciendo los mismos, o seguimos viendo esos mismos milagros. Pues ahora sí que desde el bautismo recordamos pues estos elementos importantes en los que nos convierte: profeta, sacerdote y rey. O sea, también nosotros tenemos que convertirnos en esos profetas, de estar anunciando esta buena nueva para continuar y que se siga cumpliendo lo que dice la Escritura. Claro. Para que se siga actualizando y la sigamos viviendo actualmente. Y eso es muy importante, porque el mensaje final de las profecías, lo que comentamos hace un momento, va a ser el reinado, la paz. El reino de Dios. Y es lo que estamos buscando. La acción de Dios de reinar en nuestras vidas, el reino de Dios, como una acción de reinar, no como un lugar allí. Imaginaban algunos discípulos
un trono y Jesús sentado allí, ¿no? Sí, un reino no mundano, la acción de Dios de reinar. Mire, comenzamos el programa diciéndole que son cientos de profecías. Nos dimos a la tarea de hacer un compendio, no de todos estos cientos, algunas de ellas nada más, y nomás pase usted lista y vea cuántas de las profecías se cumplen en el carpintero de Nazaret. De entre las profecías que sobre el Mesías se encuentran en la Sagrada Escritura, en un breve compendio de varias de ellas se puede establecer toda su vida, pues de él se predice que nacerá de una virgen, será descendiente de Abraham, de la tribu de Judá y de la casa de David. Nacerá en Belén, será perseguido por Herodes y será llevado a Egipto. Lo ungirá el Espíritu Santo, será anunciado por el mensajero del Señor. Hará prodigios y milagros, predicará en Galilea, expulsará mercaderes del templo, entrará a Jerusalén montado sobre un asno. Será rechazado por los judíos, sufrirá una muerte humillante, traicionado por un amigo, vendido por 30 monedas. Guardará silencio ante sus acusadores, sufrirá burlas y será escupido y golpeado. Perforarán sus manos y sus pies, será crucificado entre delincuentes, orará por sus perseguidores, se repartirán sus vestiduras, se traspasará su costado, le darán de beber vinagre, no le quebrarán un solo hueso, será sepultado entre los ricos, resucitará de entre los muertos, ascenderá a los cielos y se sentará a la diestra de Dios. Más contigo. ¿Qué tal? Y estas son algunas, como dice un amigo, ¿y por qué no lo quieren reconocer? Bueno, ya nos vamos a meter en dificultades. Sí, bueno, no es el tema, pero sí es una pregunta recurrente, ¿no? Si todas estas profecías apuntan a él y se cumplen en él, ¿qué pasó? Allí también ya tiene que ver con otro tipo de cuestiones, sobre todo ya más con cuestiones de qué es lo que estaba sucediendo en el entorno. Ajá. O sea, el tema de cómo no lo reconocieron, desde el tema de que estaban esperando que entrara por la puerta del Mesías, pero entró por la puerta de las ovejas. Y sabes, un Mesías triunfal, rey, militar, y no lo encuentran en él. Entonces, por el contrario, decepciona a algunos y a otros no les conviene. Pues de hecho dicen que por eso se estaba convocando ya una rebelión armada, porque estaban buscando de que se voltearan y pudieran expulsar al imperio romano, que estaban en ese entonces pues bajo su yugo. Pero vamos viendo que por el contrario, el Mesías, o lo que viene a buscar, o lo que se está anunciando es la paz, que es lo que al final es lo que estamos buscando todos. En este mundo donde vemos tan complicado, pues estamos tan sedientos, incluso sería bueno empezar a escuchar los signos de los tiempos para ver en los momentos en los que pudiéramos empezar a hablar de cuándo se podrá instaurar ese reinado. O sea, lo acabamos de vivir en el Adviento con las cuestiones escatológicas, de estar preparados. Pero ahora viene ese momento donde ya lo vivimos, donde ahorita estamos celebrando la Navidad, hoy estaremos todos juntos celebrando el Año Nuevo, pero ¿qué es lo que sigue? Claro. ¿Cómo se va a hacer presente en mi vida y cómo yo voy a aceptar también esas profecías? Porque incluso es lo que nos sucede ahora también a los catequistas cuando no saben comprender, no saben transmitir esta profecía que debe de vivir en nosotros, desde el punto de vista querigmático, donde te están profetizando. Ajá. Pero todavía no alcanza a sembrar la semilla y queremos insistir en el Dios del Antiguo Testamento cuando ya estamos en el Nuevo. ¿Sabes? Yo le pregunté alguna vez a alguien de la comunidad sefaradí, ¿por qué no ha venido el Mesías? ¿No es mucho tiempo ya? ¿No tienen ustedes en sus escrituras profetizado incluso el tiempo, las semanas de Daniel, etcétera? Y me dijo, sí, ya ha pasado mucho tiempo. Hoy nos preguntamos por qué no se ha manifestado el Mesías. Y tengo yo una idea allí, Adolfo, que comparto contigo y con nuestro amable público. ¿No será que este pueblo judío se confunda y cuando el anticristo se manifieste, piense que es el Mesías? Pues habría que porque le dará todo su poder, además. Bueno, y de hecho hay alguna de las profecías, cuando está retomando algunas notas sobre ello, hablan muchísimo de ello, o sea, del problema que pudiera irse con una falsa profecía o que entiendan un falso poder. Sobre todo cuando hablan de esta figura del Jesucristo judaico, donde hablan de la importancia de la restauración de un tercer templo. Que ese es un tema, o sea, muy delicado, que eso va a ser un tema de geopolítica, que creo que ahí tienes al experto, pero va a ser un tema muy importante,
porque eso es uno de los aspectos por los cuales una objeción que ellos ponen por la cual no reconocen a Jesucristo, por el tema de la restauración del tercer templo. Que ahorita si tú vas a Tierra Santa, pues vas a darte cuenta de que están insistiendo en ello. Yo vi la maqueta. ¿Ya está la maqueta? Sí, y tan es que construyeron la escalera ahí al lado del Muro de los Lamentos. Ajá. Y ese va a ser un tema muy importante, que es lo que están utilizando, que es lo que comentamos hace rato, pero pues hubiera preferido tocarlo con pinzas, o sea, en cuestiones políticas, ya más incluso que cuestiones de la fe y de no tergiversar el verdadero mensaje. O sea, la parte de la restauración o instauración del reino de Dios en nosotros. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos para empezar a profetizarlo a los demás. Para variar contigo, el tiempo se nos diluye como agua entre los dedos, entonces tengo medio minuto para que tengas la bondad de entregarnos una conclusión. Pues a mí me gustaría centrarme muchísimo en ese aspecto. Recordemos cuál es el sentido de las profecías, anunciar la buena nueva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer constantemente? Renovarlas en nosotros, darnos cuenta que estamos aquí en esta vida para dar ese sentido de la trascendencia de que no estamos construyendo para esta vida, estamos construyendo para la que sigue, y lo vamos a hacer así, viviendo las profecías, buscando la paz. No dejar que nos roben nuestra paz interior, empezar a construir el reino de la justicia, del amor, de todos estos elementos que nos permiten dar las razones de la alegría, empezar a transformar la sociedad, que ahorita lo necesitamos tanto. Hace unos días vivíamos todavía el sentido de Fuerza México, hay que renovarlo y hay que retomarlo, pero desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista de restaurar el reino de la justicia, de la paz, del sentido del amor, darnos cuenta en este caminar que todo el sentido profético ha sido pensado desde la eternidad para ti. ¿Y si empezamos mañana? Desde ahora. No por decir mañana, sino porque mañana será un día nuevo, ¿no? Muy significativo. Que mañana muchas gracias, Adolfo. A la Virgen, pero bueno. Sí, mañana María Madre de Dios, 1 de enero. Muchas gracias, Adolfo. A ti, al contrario, muchísimas gracias. Feliz año nuevo, querido amigo. Feliz año nuevo también para todos, para todo el equipo que está aquí con nosotros y para todos los que nos escuchan. Gracias. Mire usted, creer en Jesucristo como el Mesías o no creer en Él como el Mesías. No creer en Él no es un problema de un cristiano creyente o de un católico que cree en Jesús. Quiero decir, no creer en Jesús no es un problema de un no creyente. No creer en Él es un problema de un creyente. Es necesario que los creyentes creamos, es necesario que los cristianos, que los católicos creamos en Jesús y que lo manifestemos todos los días de nuestra vida. Hemos visto hoy cómo tantas profecías se cumplen en Él. Vamos a darle seguimiento. Seamos auténticos discípulos de Cristo. Y tenemos una oportunidad renovada por un calendario que es comenzar un nuevo año. A nombre de mis compañeros del staff técnico y la producción de Ver y Creer, de todo corazón, un abrazo grande y nuestros deseos de que este año 2018 lo encuentre lleno de amor, de fe y de esperanza. Feliz año nuevo, gracias. Muy bien, mi querido.